Desde 1993, alumbrando con la palabra. Radio Bedira. Llegamos al momento que todos esperaban, el momento donde aprendemos bastante. Está aquí con nosotros ya el profe Marcelo Val en una edición más del bloque Biblia y Terere. ¿Cómo estás, querido profe? Buenas tardes, estoy bien. Bienvenido a tu casa. Gracias. Ha sido una semana larga, pero estamos bien preparados para este viernes, que ya nos da el ánimo de algo nuevo, la víspera de un fin de semana donde podemos encontrarnos como cristianos, como hermanos, ¿no? Siempre es algo hermoso. Y vos sabés que este fin de semana queremos ir un poco a Ciudad del Este con un grupo de estudiantes de la IBA para visitar algunas iglesias. Ahí estamos siempre visitando diferentes iglesias con los estudiantes acá en nuestro instituto, la Facultad de Teología. Y estamos esta vez yéndonos a Ciudad del Este para también visitar a dos iglesias ahí. Tenemos hermanos y hermanas esperándonos. Siempre es un gusto de visitar a otras iglesias. A mí siempre me encanta hacer esto. Y es algo muy, muy hermoso, ¿no? Que uno se da cuenta que como cristiano uno tiene una familia enorme a través no solo de todo el país, sino de todo el mundo, ¿no? Bueno, profe, cuando me enviaste hoy el tema que vas a tocar, te prometo que yo ya estuve perdida desde el título. Así que vas a tener que agarrar y no sé cómo me vas a enseñar, pero ¿qué es la Biblia y los rollos del Qumran? ¿Qué es para empezar el Qumran? ¿Qué son los rollos? Yo me imagino, por ejemplo, cuando vos me decís rollos del Qumran, me imagino papelitos doblados. Yo pensaba, ¿verdad? Que pensabas en un Buda que tenía ya rollos. No pienso en comida, pensé automáticamente en papelitos doblados, ¿verdad? Y guardados como una reliquia o como algo. En eso pensé. Ajá. Y tampoco me puse a investigar porque quería aprender acá en el bloque Biblia y Terere. Así que el tema de hoy es la Biblia y los rollos del Qumran. Así es. Vos sabés que ¿por qué tratamos este tema? ¿Qué es lo que tiene que ver con la Biblia, estos rollos y qué es lo que son, ¿verdad? ¿Y por qué tratamos este tema? Yo creo que es un tema importante porque yo tengo acá una Biblia que a veces tiene una manera de decir las cosas diferente que otras Biblias. Y a veces me pone que en los rollos de Qumran o el Mar Muerto, que se refiere a los mismos documentos, hay una forma diferente como aparece, por ejemplo, un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Entonces yo pienso ¿y qué es esto que podría hasta cambiar mi Biblia, ¿no? ¿Qué es esto que tiene tanta injerencia en que de repente me pueda cambiar lo que siempre he pensado que era la Biblia? Entonces yo creo que esto es algo importante y también tuvimos una persona preguntando por esto, un oyente parece que muy fiel a nuestro programa y nos tomamos el tiempo de preparar este episodio para responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que son los rollos de Qumran y qué tienen que ver con la Biblia? ¿Qué es Qumran? Hablemos un poco de Qumran. Qumran es simplemente una localidad en la región geográfica hoy en día llamado, creo que Israel, ahí al lado de Palestina. Es un sitio peleado por árabes, palestinos y israelíes hoy en día. Y es una localidad muy cercana al Mar Muerto. Realmente, si uno se fija en el Google Maps, uno puede encontrar este lugar. Yo tengo en mi blog una entrada en bibliayterere.com donde uno puede hacer el famoso Street View de Google Maps y uno puede recorrer ahí en la foto al lugar que se llama Qumran y uno puede ver ahí desde la foto el Mar Muerto. Y es interesante que este es un lugar donde en 1947, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, poco después, unos beduinos, unos pastores de cabras por la zona,
de repente tiraron unas piedras a unas cuevas que habían ahí y escucharon un ruido de unos cántaros que se quebraron. Y les pareció raro que hay algo así adentro y se fueron a ver. Y estas cuevas estaban bastante altas, están ahí en las colinas, es una cordillera, algo muy, muy rocoso, una zona muy rocosa. Y en estas rocas grandes, en estas rocas que son divididas por grietas, digamos, sí, son casi como ríos que se juntan cuando llueve mucho y comen la tierra y se quedan estas tipo montañas rocosas con cuevas. Entonces se subieron a una de estas cuevas estos beduinos y encontraron unos cántaros. Cuando los abrieron encontraron algunos rollos manuscritos. Muy antiguos parecían ser, pero no sabían de qué edad, si eran 100 años o digamos 500 años. Entonces cuando encontraron estos, trataron de averiguar de qué es lo que se trataba. Y se trataban de manuscritos o rollos de cuero de piel de animal, que se suelen llamar pergaminos, y estos pergaminos eran muy, muy antiguos. Y cuando se dieron cuenta de esto, obviamente querían hacer un pequeño negocio los pastores de la zona, tratando de vender esto. Y esto ha llevado a estos manuscritos a mucha polémica en ese sentido, de qué es lo que son, de qué años son, porque obviamente si hablamos de 100 años de antigüedad, tienen un valorcito. Pero si hablamos de 1000 años de edad, obviamente ese valor es mucho más. Y lo interesante es que después, obviamente hay todo un ministerio de antigüedades en Israel, que cuando se dio cuenta de esto, hizo un bloqueo a esto para que realmente esto sea tratado de manera legal, que era digamos un patrimonio de la patria ahí. Entonces esto revolucionó. Hubieron algunos arqueólogos y historiadores y especialmente especialistas en estos manuscritos que identificaron que se trata de unos manuscritos nada más y nada menos del tiempo justo antes de Jesús mismo. O sea, estos rollos que se encontraron son de la época de Jesús, desde unos 250 años antes de Cristo hasta unos 130 años después de Cristo. Ese es el rango de la edad de estos pergaminos que se encontraron, ¿no? Y uno dice, bueno, fueron un rollito ahí, 2 rollitos, un versículo, ¿qué es lo que encontraron, verdad? Y lo importante de este encuentro es que cuando los historiadores, los arqueólogos ahí se fueron a investigar, encontraron una enorme cantidad de estos manuscritos. Y en un total se han encontrado más o menos unos 800 rollos. 800, no es poca cosa. 800 rollos de documentos y además de esto unos más de 25.000 fragmentos, o sea, pedacitos, digamos, ¿verdad? de otras cosas. Y uno se da cuenta que esto es muy antiguo, ya que por algunos rollos quedaban simplemente ya unos pedacitos y otros estaban todavía bien intactos, ahí conservados en unos jarros de barro y de barro cocido. Y estos cántaros y la zona que era muy muy seca ayudaron a que estos documentos se hayan conservado a través de todo este tiempo. Entonces uno dice, bueno, si fue un hallazgo tan gigante y tan importante, ¿por qué no sabemos más de esto? ¿Por qué, por ejemplo, acá, Fabi, vos no sabías, por ejemplo, de Qumrán, qué es esto, ¿verdad? Uh-huh. Y es que es un tema, de repente, también algo controversial. Porque uno se pregunta, ¿quién iba a coleccionar tantos rollos, tantos manuscritos en unas cuevas tan escondidas? ¿Verdad? ¿Qué ha de ser esta gente que los juntó?
Y esto es la siguiente pregunta entonces, ¿quiénes son esta gente que vivía en estas cuevas? ¿Y por qué si tienen tantas partes de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, no se han encontrado textos del Nuevo Testamento? Aunque dicen por ahí un versículo de Marcos está muy parecido, pero un versículo no es todo un libro, ¿verdad? Pero sí del Antiguo Testamento muy similar y muchos textos del Antiguo Testamento. Y uno se pregunta, ¿quién lo que va a juntar estos rollos y de tanta amplitud? Parece una biblioteca esto, ¿no? Miren, si uno se va a las universidades siempre te dicen tantos volúmenes tenemos en nuestra biblioteca para que puedas realmente hacer buenos estudios acá, buenas investigaciones, ¿verdad? Nuestro país, las bibliotecas siempre son los más menospreciados que hay, obviamente porque la gente no suele leer mucho, pero las universidades de igual manera tratan de tener acceso a información a través de colecciones de textos. Profe, entonces sí. podemos decir que los rollos de Qumran básicamente son algún registro, ¿verdad? Que nosotros tenemos también para decir que lo que dice la Biblia es verdad. En cierto sentido, sí. En cierto sentido, sí. Tenemos. Sí, yo creo que es algo, un encuentro muy, muy importante. Mira, que por ejemplo se encontró uno de los mayores rollos, fue el rollo gigante de Isaías. Ahí en mi blog tengo un link a una página de internet que es del Museo de Israel y junto con Google han digitalizado este rollo. Y uno puede ingresar ahí para ver cómo es el rollo mismo. O sea, vos podés, por lo bien dicho, scrollear por el rollo, ¿verdad? O podés repasar el rollo versículo por versículo. Lastimosamente te presentan solo la traducción al inglés, pero te muestra versículo por versículo en el rollo mismo. Es sumamente interesante lo que esto representa para la Biblia, ¿no? Que es un documento que a partir del tiempo de Jesús, mira, se han encontrado ahí que ya en el tiempo de Jesús habían todos los textos del Antiguo Testamento, los libros completos. Y es interesante, por ejemplo, Génesis, lo importante que se ha encontrado, por ejemplo, que este libro tenía un título, ¿no? Uno dice, ¿de dónde viene Génesis, la palabra Génesis? Bueno, es la palabra griega del título hebreo del libro, que es Bereshit, ¿no? Que significa en el comienzo. Así empieza el libro y así se llamaban los libros. Entonces esto es un dato importante que nosotros o los que traducen la Biblia no inventan un título acerca de estos libros, sino que le atribuyen lo que la historia le ha dado en aquel tiempo ya. Y uno se da cuenta de la Biblia que Jesús probablemente haya leído, ¿no? Que es casi la idéntica que hoy tenemos en nuestra Biblia, que Jesús ha leído. O sea, en ese sentido es un hallazgo muy importante que avala lo histórico y lo bastante correcto que es nuestro texto que tenemos en nuestra Biblia. Obviamente también de tantos rollos, también encontramos unas pequeñas variaciones. Uh-huh. Uno dice, por ejemplo, y estaba todo negro y el otro dice estaba todo oscuro. Y bueno, hay una variación. Ahora, casi todas las variaciones no cambian el sentido del texto. Claro, es lo mismo que un diario tiene la misma noticia, ¿verdad? Uh-huh. Qué sé yo, un auto atropelló en la esquina Sí. de tal parte y venían dos personas, ¿verdad? Pero el otro diario puede poner un auto estuvo a borde de la muerte. Claro. Y se presume que hay tres personas. O sea, Uh-huh. la noticia es la misma, pero con diferentes interpretaciones de repente o de repente con diferentes maneras de redactar. Claro. Entonces acá tenemos unas pequeñas variaciones que no sacan el valor del texto mismo, sino que de repente le dan un sentido un poco más, digamos, retórico al tema, o a veces nos explican por qué acá a mí no me hace sentido este versículo. Porque hay otro que explica que había sido, acá hay otra cosa que trata de describir este texto, que en nuestro tiempo ya no nos viene a la mente al decir esa palabra.
Pero la pregunta es entonces, ¿quiénes son esta gente que coleccionaba estos manuscritos ahí? Y ahí han surgido varias teorías. O decís, un grupo decía, bueno, desde el inicio ya se dijo que seguramente han sido unos esenios. Los esenios no aparecen en la Biblia. Es interesante este detalle, no aparecen en la Biblia. Pero son un grupo de personas que eran muy, muy ascéticos, que vivían apartados de la sociedad. Muchas veces tenían por lo menos en los textos que hablaban digamos, de un grupo especial en ese desierto, en ese lugar de Qumrán, hablaban de que eran un grupo selecto, digamos, algunos decían el remanente, los justos de Israel. Porque decían no todo Israel iba a ser salvado, así como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser salvado? Como dice Isaías también, ¿verdad? Va a quedar un remanente, va a quedar una parte, los justos sobrevivirán. Entonces ellos decían, nosotros somos este remanente. Y vivían apartados de las mujeres, vivían apartados de la sociedad, vivían apartados de todo lujo, tenían todas posesiones en común. Un grupo, una secta casi parecería, ¿verdad? Y algunos atribuyen a Juan el Bautista que venía de esta zona. Bueno, si uno lee la Biblia se da cuenta que Juan el Bautista estaba en el desierto, se alimentaba de animales, de langostas y miel silvestre. Después se vestía raro, ¿verdad? Con piel de camello y esas cosas. Uno piensa así, pero qué raro este Juan el Bautista, ¿verdad? Y haciendo estas conexiones, uno a veces piensa que lo que son esta gente, ¿verdad? Yo siempre pensaba que era un profeta que existía ahí y de repente Dios le hablaba y aparecía en escena. Y bueno, ¿qué es lo que hacía todos los días el resto, ¿verdad? Cuando no estaba bautizando Juan el Bautista. Preguntas así nos pueden surgir. Y mira, otros han dicho que estos pueden ser un grupo de Jerusalén que estaba siendo perseguido y cuando vinieron los romanos en el año 70 huyeron rescatando todos los libros que tenían en sus colecciones privadas y las juntaron en esta zona. Otros dicen que los saduceos fueron estos. Hay teorías diferentes que pueden surgir, pero normalmente se ha pensado que estos son seguramente algo relacionado con los esenios, quizás algo parecido. Ahí tenemos historiadores muy antiguos, por ejemplo Josefo, el historiador judío que trabajaba para los romanos, dice que en esta zona del Mar Muerto habían muchos de estos esenios, ¿verdad? Que vivían esta clase de vida. Y esa es entonces una manera de entender por qué tenían textos religiosos ahí que podrían estar en el templo, ¿verdad? Pero ellos estaban más o menos en contra un poco del templo. Y estas ideas de estar en contra del templo, estar en contra un poco de los sacerdotes, ellos hablaban de un sacerdote muy malo y de un buen sacerdote, ellos hablaban también de un buen maestro que iba a venir, el maestro justo, que iba a venir a rescatarlos. Este grupo en los textos de Qumrán también, o sea, todos los textos que no son directamente Biblia, hablaban también de una esperanza de un Mesías, ¿verdad? Y lo relacionaban, por ejemplo, con David, lo relacionaban con Melquisedec, y en fin, esperaban un Mesías, uno o varios. Es muy raro, ¿verdad? Como que varios, pero sí, hay gente que esperaba a los Mesías. Y si escuchamos el Nuevo Testamento hablar de Jesucristo, la palabra Cristo es la palabra griega para la palabra aramea de Mesías, que significa el ungido, ¿no? Entonces cada vez que Jesús es llamado el Cristo, en realidad lo que el Nuevo Testamento dice que es el Mesías. Eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? La palabra Cristo casi después fue un nombre para Jesús, que después se llamó como Jesucristo, ¿verdad? Se le llamaba Jesucristo y queda como un nombre. Por eso la Biblia mantiene esa idea de Cristo y no Mesías. Pero eso son cuestiones de cómo se traduce este texto. Ahora, ¿qué tiene que ver con la Biblia esto? Bueno, ya hemos analizado que el Nuevo Testamento quizás pueda ser leído un poco más
contextualmente qué pasaba ahí. ¿Era Jesús un judío que estaba en contra de los fariseos nomás? Como a veces él sale mucho en contra de los fariseos, este Jesús, ¿verdad? ¿O era también en contra de los saduceos? ¿Era él uno de estos esenios? ¿Verdad? Una pregunta válida, yo creo, que hay que ver. Después el Jesús es llamado el Nazareo. Nazareos eran otro grupo similar a los esenios. Entonces esto nos da una idea no de que este Jesús no sea Dios, sino nos da una idea de qué es lo que pasaba en aquel entonces, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros nos fijamos en cómo podemos utilizar estos textos, o cómo como cristianos debemos tener miedo a este texto que de repente nos va a sacar nuestro Jesús de la linda imagen que yo tengo de mi Jesús, ¿verdad? Bueno, en realidad yo creo que todos tenemos una imagen en nuestra mente de un Jesús. Si hablamos de Jesús, todos tenemos una imagen en nuestra cabeza. Muchas veces esta imagen está plasmada ahí y muy influenciada por las películas, por las imágenes que vemos en internet o en iglesias de repente, ¿no? Y yo creo que, miren, todos son representaciones de unas personas que se han imaginado a este personaje, porque no tenemos fotografía de él, ¿verdad? Si uno piensa realmente a qué parecía este Jesús, qué comía él, de qué vivía, era un ser humano, comía y se iba al baño seguramente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que era su cultura? ¿Cómo él pensaba? ¿Cuáles eran cómo él trataba a los amigos? Que los amigos también entendieran, bueno, nuestra cultura a los amigos se le trata así. Entonces Jesús tenía que hablar esos lenguajes, esos códigos. Y yo creo que como cristianos, en primer lugar, podemos celebrar estos rollos, especialmente porque avalan y confirman mucho de nuestro Antiguo Testamento, que en el tiempo de Jesús todos estos libros eran considerados sagrados, eran considerados palabra de Dios, eso estaba seguro. Ahora, ¿cómo fue el desarrollo hasta ahí? Podemos discutir, pero finalmente tenemos que aceptar, seguramente la Biblia que Jesús leía era muy, muy, muy similar a nuestro Antiguo Testamento, si es que no fue el mismo, ¿verdad? Entonces, eso es, en primer lugar, una celebración de este encuentro. El segundo tema que nos ayudan estos rollos es que nos dan también textos de la cultura y una creencia compartida. Miren, por ejemplo, tenemos la esperanza a un Mesías que estos textos tenían. Y uno se da cuenta que, bueno, no solo este grupo del Nuevo Testamento, estos 12 discípulos y Pablo esperaban un Mesías. Era una expectativa compartida. Ahora, ¿qué clase de Mesías esperaban? Podemos seguir discutiendo. Pero de que esperaban uno era algo compartido. Eso nos dicen esta ventana al tiempo de Jesús, ¿no? Por eso creo que es tan lindo este encuentro de estos textos que nos pueden ayudar a entender también qué es lo que Jesús cuando predicaba a la gente en su tiempo, qué es lo que él trataba de comunicar fervientemente. Y a veces nosotros escuchamos su palabra, pero no entendemos algunas cosas. Por ejemplo, si él dice, ningún discípulo está por encima de su maestro, ¿verdad? ¿Qué quiso decir con maestro? ¿Hablaba del buen maestro de este grupo? ¿O hablaba de simplemente estudiantes y maestros? ¿De a qué se refería, no? Esas son preguntas. O una cuestión muy interesante es cuando ya hemos hablado de esto acá en Biblia y Tereré. En Lucas, los discípulos que se van a Emaús después de la resurrección de Jesús no le reconocen. Y Jesús se va con ellos y habla con ellos y no se dan cuenta. Pero cuando Él está con ellos y se van a Jerusalén, dice así, allí encontraron a los 11 a los que estaban reunidos con ellos. Y es justamente antes de que ellos se encuentran con estos, Jesús se junta con ellos y empieza a partir el pan y reparte el vino.
y ellos dicen, es el Cristo, o sea, es el Mesías. Y él les aparece delante de sus ojos. ¿Cómo le reconocieron? Y estos textos, interesantemente, hablan de que este Mesías va a entrar en la congregación, van a estar 12 muy especiales, y este Mesías va a estar en el final de la mesa o en el centro de la mesa, donde queda la porción más importante, y él va a tomar la iniciativa y va a repartir esto, ¿no? O sea, y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús eligió a 12 discípulos? Y yo creo que acá encontramos algunas de estas respuestas. Obviamente no todas, ¿verdad? Es una ventana, yo creo, al contexto en el cual Jesús se movía. Ahora, no tenemos que tener miedo de que de repente vamos a encontrar cosas que no sabíamos. Obviamente no van a ser las mismas cosas, y no todo de estos textos son Biblia. ¿Okay? Eso hay que decirlo claramente. Todos los textos de Qumran que no son parte del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no son Biblia. Pero toda persona que lee el diario se da cuenta que a veces es importante leer cosas que tampoco no son la Biblia, ¿verdad? Porque nos informan. Y yo creo que este predicador judío llamado Jesús, que vivía más o menos ahí, predicaba en 30 después de Cristo, él predicaba a gente que tenía sus códigos culturales. Y predicaba a gente que entendía y tenía una visión del mundo, un entendimiento, yo creo que bastante diferente al nuestro. Ellos no tenían internet, no tenían sus celulares, no tenían su electricidad. Ellos tenían otros problemas, una política muy, muy, muy diferente. Entonces, ¿cómo llegaban sus mensajes? Y yo creo que esto puede ser una ventana al contexto al cual Jesús hablaba. Y nos puede ayudar a entender las cuestiones o los códigos culturales que Jesús empleaba, como los predicadores hoy en día utilizan mucho las cosas culturales. Por ejemplo, hay predicadores que hablan de una manera, que hablan de situaciones, si digamos, contextuales. Por ejemplo, si acá en Paraguay hablamos del jardín botánico, estamos hablando de algo muy, muy controversial de repente, ¿verdad? Pero si uno no conoce el contexto, uno no sabe qué tiene que ver un jardín botánico acá. O si hablamos de Chile ahora, ¿no? Encontramos situaciones muy, muy complejas. Y uno dice, los disturbios en Chile. Si uno no sabe cuáles disturbios en Chile, nadie va a entender el mensaje, ¿verdad? Solo que había unos disturbios. Y estos son códigos culturales, contextuales, que yo creo que Jesús también empleaba a su manera. Y en ese sentido, por ejemplo, de que Él sea el que reparte la Santa Cena, nos dice mucho de que quién Él creía que era, ¿no? O que Él sea bautizado por Juan, el bautismo que de repente encontramos en el Nuevo Testamento, pero no encontramos en el Antiguo, sí lo encontramos en este grupo que eran los que coleccionaban estos textos de Qumran. Entonces uno se pregunta así, ¿qué es lo que significaba todo esto, ¿verdad? Y no es que para estos textos van a cambiar todas nuestras creencias. Yo creo que no van a cambiar nada. Normalmente se habla de que no cambian lo que creemos. Lo que pueden cambiar es quizás una manera de entender algunas maneras. Exactamente, las interpretaciones. Entonces, estos hallazgos deben ser una alegría para cualquier creyente, que podamos entender de una mejor manera los sermones que Jesús dio. De nuestro buen pastor, los sermones que Jesús dio, podemos entender mejor. Y hay diferencias entre lo que el Nuevo Testamento clama o predica y lo que la gente de Qumran decía. Y podemos concluir esto de los rollos de Qumran diciendo que mientras que las creencias de Qumran esperaban a otro Mesías, como cristianos creemos que ya ha llegado y fue Jesús de Nazaret, hijo de María y José,
engendrado por el Espíritu de Dios, que fue crucificado y resucitado al tercer día. Y ese texto, o sea, esta creencia, se vuelve algo mucho más, digamos, vivo, al entender que había gente que hablaba de otras cosas. Y acá había un grupo de cristianos que decían, no, este Jesús de Nazaret, este tipo que creció ahí en la familia de María y José, este es. No sé que vos hables, pero este es. Y a partir de ahí, miren, todo lo que tenía que ver con el Mesías iba a cambiar, porque llegó. Esto es algo que la Biblia lo iba a llamar algo escatológico, algo que tiene que ver con los últimos días. Es eso que Pedro predica en el libro de Hechos, cuando habla a la gente. Cuando llegó el Espíritu Santo, él le cita al profeta Joel y dice, en los últimos días derramaré el Espíritu Santo sobre todos, sobre mujeres y hombres, sobre jóvenes y ancianos. Y eso para Pedro había llegado, ¿no? Es interesante que este contexto nos da a entender de qué es lo que pensaba la gente y por qué reaccionaban los discípulos y Pedro de tal manera. ¿Por qué le tenían que crucificar a este tipo que decía, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías? Espera un poco, ¿vos crees que nos vas a salvar todos? Sí, tú lo dijiste. No puede ser, ¿no? Y significa que esto puede ser un problema político, si es que al Mesías se le consideraba también un rey. Por eso yo creo que es importante reconocer el valor de estos textos que nos dan justamente el entender de qué es lo que se tratan los evangelios, especialmente los evangelios, pero también las cartas de Pablo, que tienen relación, y la carta de Santiago, que tiene mucho que ver con este grupo que estaba acá en las cercanías de Jerusalén. Y estos son los rollos de Qumrán, un hallazgo de muchos rollos antiguos que nos hablan directamente a cómo interpretar nuestra Biblia, qué pensar de nuestro Señor Jesucristo, quizás cambiar un poco nuestra imagen de Él, ponerle en su contexto cultural. Y yo creo que nos pueden hacer más viva la palabra de Dios de lo que ya es. Y también que los científicos, los arqueólogos, los que estudian mucho sobre la existencia o no de Dios, también siempre se quejan de que no hay evidencias, profe Marcelo, y creo que estos rollos son una evidencia de que realmente Cristo existió y existe y va a seguir existiendo. Yo creo que son no sé si definen el debate, pero sí que son un buen argumento a favor, ¿no? De que lo que dice Jesús no es nada desorbitado. O sea, si es que esperaban todo uno así y lo hacía a rascatablas, digamos, bueno, parece que es muy coherente con lo que dice y lo que hace y en el contexto del cual está. O sea, en ese sentido yo creo que sí es un buen argumento a favor. Ahora, si los otros lo creen, los que dicen que no fue Jesús o Jesús no existió, eso no vamos a cambiar con evidencia. Son decisiones personales, lo que uno quiere creer, pero creo que es un buen argumento, especialmente para nosotros que queremos aprender más de la Biblia. Creo que es importante. Y nosotros tenemos que concentrarnos, creo que en la palabra de Dios, tenemos que concentrarnos en lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y como cristianos siempre yo pienso que como cristianos debemos de concentrarnos en seguirle a este Jesús. Y para hacer eso, entender lo que Él dijo, yo creo que es fundamental y creo que nos va a guiar a mejores manos imposible. Bueno, entonces ya me queda claro que son los rollos del Qumrán, porque cuando me enviaste hoy yo entré en corto porque no sabía a qué se refería, pero bueno, gracias por el bloque Biblia y Tereré, gracias profe por acompañarnos hoy. Nosotros el viernes nuevamente nos vemos, gracias a toda la gente también que te sigue y que ve el bloque de Biblia y Tereré y que está atenta a la próxima clase también. Es importante también que entren a tu blog, profe,
Biblia y Tereré, ¿verdad? Tu blog. bibliaiterere.com, sí. ¿Qué me estás diciendo, profe? Si hay preguntas que pueden Ajá. mencionarlas con gusto. Por ejemplo, esto fue una respuesta a un oyente que envió esa pregunta, ¿no? Si Ujú. tienen otras preguntas, entonces la idea es ayudar con cuestiones que tienen que ver con Biblia, contexto cultural o cualquier cosa que sea relacionada a la Biblia. Bueno, muchísimas gracias, profe. Nosotros nos vamos a buena música y luego continuamos con más del radar. Es vida y esperanza.